¿Qué tal? Soy Alessandro Inocente y este es el nuevo capítulo de La Vida del León. Este es el capítulo número 18. Nos queda 18, 19, 20. Se nos acaba la temporada. Una temporada de 20 capítulos que nos propusimos como meta y que lo estamos terminando. Ahora hemos ido aprendiendo un montón de podcasts y todo el cuento. El capítulo de hoy día se va a tratar de una entrevista a una señorita muy especial que es actriz, podcaster y hace hasta stand-up comedy. Y vamos a hablar con ella sobre la ansiedad. Su nombre es Mayra Dávila y ella tiene un podcast que se llama La Carajita y otro que se llama Ponte Tú, que pueden buscarlos. Son bien entretenidos. Bueno, básicamente eso. Esto es La Vida del León. Estamos en la parte clásica donde les digo que le den like, se suscriban, compartan, comenten, pongan las notificaciones y cuéntenle a todas las personas. Hagamos comunidad, hagamos que esta cosa sea más entretenida. Y eso, pues. Y bueno, estamos buscando ahí patrocinadores, así que wink wink, el que se quiera poner ahí como patrocinador de la Vida del León, ni un problema. También voy a aprovechar esta instancia para decir que ahora tenemos nuestra propia productora de podcast. Estamos realizando podcast externos, ya tenemos el know-how técnico, entonces ahora lo estamos haciendo para adelante. Entonces así es como un poco relativo y aparte nos entretenemos porque esto nos gusta bastante. Así que eso, ahora vamos a ir con el grueso del capítulo para que conozcan a Mayra. Nos vemos del otro lado. ¿Cómo estamos? Otro día más de la Vida del León. Me dijeron que tenía que presentarme, así que me presento. Soy Alessandro Inocenti. De hecho, esta personita que está acá al lado nos está dando unos tips. Es una persona bastante especial y hoy día vamos a tener un capítulo de entrevistas. Es una entrevista Mayra, Mayra Dávila, que es una venezolana residente en México. Es actriz, podcaster, publicista, recientemente dedicada también al stand-up comedy. Eso es chulo. Pueden encontrarla como May Dávila en Instagram y tiene un podcast que se llama La Carajita y otro que se llama Ponte Tú en YouTube. Así Es es. una persona Yep. bastante interesante. De hecho, ella va a ser como nuestra maestra en seguir haciendo y aprendiendo cómo hacer podcast. Así que eso. Y bueno, la idea es, en fondo, tener, como siempre hacemos en la entrevista, una conversa con ella para que nos cuente un poco de su historia, basado en lo que siempre hablamos, que es el tema de la salud mental. En este caso, basado un poco en algo en específico que no sé si he tratado en específico, pero traté los ataques de pánico, pero no he tratado la ansiedad en sí mismo. Entonces, esto va a ser como en el fondo un capítulo tratado sobre la ansiedad, los tratamientos y cosas basados también en lo que nos vaya a contar Mayra. Mayra. Un gusto, Sí, Mayra, ¿cómo estás? bien, chévere, feliz de estar aquí, porque además María me contactó, medio me resumió tu historia, me puse a escuchar tu podcast y sí, es fascinante. Y cuando me dijo que, bueno, ¿quieres hacer un fit con nosotros? Yo, claro que sí, yo amo hablar de la salud mental, amo. Me parece que hay todo un tabú con la salud mental Sí, y con todo esto. Entonces, y de hecho mucha gente, yo lo hablo en los dos podcasts, obvio, en Ponte Tú, pero Ponte Tú es un podcast muy de entretenimiento. Somos un par de amigos que hablamos y tal. Y desde el primer episodio lo dijimos, ¿no? Que yo era una enferma mental y así siempre lo decimos. O sea, yo soy una enferma mental, él me dice, eres una enferma mental y yo me río y tal y la gente se me acerca muchísimo de verdad en Instagram y soy tan feliz cuando se me acerca y me dicen, qué bien cómo lo hablas, yo me pasa esto y me pasa esto, ¿qué me recomiendas? Bla, bla, bla. Y yo digo, ay, sí está funcionando, por lo menos algo que quiero levantar la voz se levanta y se toma más relajado, porque hay demasiado tabú con el tema de las sí. enfermedades mentales. ¿Tú cuántos años tienes? ¿32 me dijiste? ¡Ay, qué bello! 44 recién cumplidos. Nah, 44. Tú te ves más chica Ahorita que yo. Yo me veo joven, pero estamos fiesta 15, te invito a mi fiesta de 15 próximo mes, tú vas a ir conmigo a mi fiesta de 15. va. Invitada, invitada.
Sorry, Mari, pero tengo que invitarla. Somos una pareja de jóvenes acá que es impresionante. Oye, ¿qué te iba a decir? En serio, tenés 40, no te puedo creer, weón. 44 recién cumplidos. No, sí, parece que la piel, es que yo como soy más blanquito, ¿cachai? Mi piel es como más delgadita, esto me lo explicó ella, y la piel venezolana en general es como más gruesa, y la piel más gruesa es como que aguanta más, Ujú. y como que no se arruga tanto. Entonces, bueno, no se nota por Sí. suerte, pero estoy más Y hecho la tenemos mierda de más, lo que más, parezco, en verdad. y la tenemos más gruesa, creo que por el mismo mestizaje. Al Sí, final po. hay un mestizaje ahí bastante interesante. Sí, po, porque los negros en verdad tienen la piel súper gruesa y generalmente cuando tienen como 70 años recién empiezan a tener arrugas y una persona Ujú. blanca, pues, si no se cuida nada, a los 50 está así, una cuestión toda A hecha, los 30 y tantos ya los ves 30 y todos, y tanto, si van sí. a la playa mucho, si tienen mucho contacto, sobre todo en Venezuela, que está allá es el Caribe, y que tienes el sol ahí, la playa, y ves a una mujer de 30 años arrugada, Arrugada toda entera, claro. pecosa, No, yo dentro de igual tengo mis cuestiones, pero trato de que se, trata de que ahora me echo cremita, ya me da lo mismo, la verdad. Me tiño el pelo, ya como que, bueno, es otro tema en verdad, pero que de hecho después lo vamos a conversar cuando hagamos el, la próxima que tenemos como en cartera, pero va. básicamente es parte del proceso de eso, el tema de como que me tiño el pelo, me lo dejé largo, me echo crema, me da lo mismo, y como que es como una cuestión de actitud, ¿cachai? Pero ahora no venimos a Sí. hablar de mí, pues, yo ya hablo mucho de mí sobre esta cuestión, entonces ahora venimos a hablar de ti. Tú tienes 44 años y tú en el fondo tienes problemas de ansiedad y por lo que me cuentas, lo que me has contado, has tenido problemas de ansiedad hace un montón de tiempo y también tuviste varios problemas como familiares graves. Entonces, en el fondo quiero saber un poco de ti. Quiero que me cuentes con tus propias palabras la historia de Mayra y los problemas de Mayra y vamos dándole ahí. Sí, mira, soy ansiosa general y tengo del diagnóstico de ansiedad generalizada desde el 2019. La verdad, el diagnóstico como tal no lo había tenido hasta el 2019 porque, bueno, tomé decisiones de ya ir a un médico especialista y todo el tema. Yo había estado en terapia por muchos años en Venezuela, sabía que había algo desde los 11 años, quizás antes pasaban cosas, pero yo soy de provincia en Venezuela, soy de la costa. Y no sé si pasa esto en Chile, ¿La pero en costa de provincia arriba, al siempre norte? no, al oriente, hacia el este. Ah, ya, En la ya, mar, pero para el lado ya. del Atlántico, Océano ¿sabes? Atlántico, ya, perfecto. Ya. En Claro, porque de contra hecho ese de es el que es Colombia. calentito, porque el Océano Pacífico es el que es el lado, sí. No, no, y además Caribe es Caribe, Caribe, ¿no? Estoy ahí en la parte del mero Caribe. Y entonces, no sé si pasa en Chile, pero en Venezuela, en provincia, aquí pasa también en México, las mentalidades son diferentes, ¿no? Y en Sí, sí, Venezuela, es clásico, la mentalidad de pueblo, sí. en mi casa en Venezuela, en la costa, este palpitación en el corazón era siempre una premonición. Siempre era que alguien iba a morir. ¿Vale? Desde ahí comienza como que todo. Desde muy chiquita crecí pensando que esto que pasaba, esto que cuando mis tías les daba ¡ay! Una taquicardia era alguien va a morir y por vainas de la vida alguien moría. ¿Sabes? Era como, ¿what? No, y acaban de llamar, murió la suegra de no sé quién. Ay, acaban de llamar. Entonces yo pensaba que esa palpitación desde muy pequeña, estas palpitaciones empezaron a suceder cuando veía a mi tía, que era la tía más estricta, cuando veía cuando tenía un examen y no había estudiado, o sea, cosas así, y empezaban estas palpitaciones, pero para mí, toda mi adolescencia pensaba que Que se era, iba a morir alguien, que se iba a que morir alguien. Entonces, cada vez que pasaba esto, tú me veías llamar, cuando ya yo no vivía en la costa, ya yo me fui a la capital a vivir con mi familia paterna, cuando muere mi padre, entonces es como, porque ahí empieza todo, las muertes, las separaciones, o sea, se muere mi padre y me separan. Antes, como a los 7 años, también me habían separado a vivir en Caracas, porque mi familia en Caracas era una familia de clase media, media alta. ya. Entonces, y mi familia en Cumaná era una clase de familia baja. Entonces era como, no, para que estudies, para que tengas mejor vida, bla, bla, bla. A Pero los 7 espérate, años me te puedo interrumpir separan. un segundo, para un poco entender, siempre en el fondo tuviste estas sensaciones, pero ya cuando como se te murió tu papá, ¿y eso a qué edad fue? A los 11 años. Uf, uf, entiendo lo que es, o sea,
no me ha pasado, pero a mi papá le pasó, al papá de la madre también le pasó algo similar con su mamá, con edad parecida, y es una cosa que creo que te afecta mucho y es lógico, o sea, pues me imagino como que Sí. es una figura importante en tu vida que desaparece, te deja como un vacío, pues claro. Y si todo más encima tenéis todo este concepto donde nadie tiene idea y es como el concepto de la magia de los pueblos donde no existe la ansiedad, sino que existe como, no sé, pues, el chupacabra. La premonición, eres una tipa que casi que eres bruja. O sea, casi Claro, que anda y empieza a cobrar porque tienes premoniciones. Es como, no. qué loco, weón. Sí, y de ahí empezaron, yo creo que antes, mucho antes empezó por una primera separación, que es a los 7 años que me llevan a Caracas. Pero bueno, eso lo analicé mucho tiempo después con mis psicoanalistas, pero ahí empieza, me voy a Caracas a vivir y ahí comienzan otra vez estas crisis. Mi abuelita paterna, todo esto lo he investigado ya después de adulta, de hecho, o sea, Es que ahorita esa te es lo la estoy cosa, contando sí. ya investigado. Sí, mira, yo tengo como una opinión sobre eso que es, al final de cuentas, es como que la vida te patea y hay cosas que son injustas, porque bueno, ya yo pienso una cosa que en el fondo la vida no es justa nomás, es como que las cosas pasan. Porque si la vida fuera justa, la vida sería exactamente como cada uno quisiera que fuera, pero las cosas pasan, hay caos. Entonces, uno tiene que lidiar con eso y hay veces que hay cosas que te pasan cuando chico que, claro, pues deberían no haber sido así o gente que tal vez te debería haber enseñado mejor, pero tampoco lo hizo, pero a la larga y aquí es donde como lo que tú decías, que en el fondo como que el tema de los tabúes. Antes era como que, bueno, lidia con tu vida, ¿cachai? Y la gente no se hacía cargo de sus problemas y esos problemas la agarraban problemas después de los hijos, no sé qué sé yo. Entonces ahora, Exactamente. por lo menos, bueno, ¿cachai? Como que tú también seas de esa manera que en el fondo es como, yo me tengo que hacer responsable por mi bienestar mental, porque al final de cuentas, yo eso es lo que pienso, aunque pueda haber, porque puedo decirte, hay cosas que de repente son culpa de otras personas, ¿cachai? Una persona que la abusan sexualmente, ponte tú, Ah, bueno, claro, queda marcada, ¿cachai? Tú no podés decir, oye, es claro. que puta, es que lo que pasa es que tenéis que ser resiliente. O sea, tuvo una cuestión, pero la cosa es que al final de cuentas, ya nada en la vida le va a quitar eso. Entonces, al final, igual tiene que esa persona buscar la manera de solucionarse eso, porque digamos que mata a la otra persona, igual puede que quede con el trauma, o sea, igual no va a confiar en los otros Claro, hombres, ¿me entendí? claro, claro, Entonces, como total, es más total. complejo, po. Sí, muy, muy, muy. Y yo creo que parte de este tipo de cosas, sea por alguna otra persona o por cosas de la vida. Bueno, porque justo mi tema con la muerte es una de las cosas más fuertes, que es lo que más me ha generado todo este tema de mi salud mental. Mi papá muere cuando yo ¿Te da tengo mucha 11 miedo? años, ¿Te da miedo la muerte? sobre todo la muerte de los demás, no la mía. ¿A ti no te da miedo morir tanto como que quedarte como sola, digamos? Es que mira, muere mi padre cuando yo tengo 11 años, muere mi hermana mayor cuando yo tengo 16. Ella tiene 18, mi papá tiene 34 cuando muere. Mi hermana tiene 18 cuando muere, yo tengo 16. Me cría mi abuela paterna desde los 11 años, ya yo me quedo a vivir en Caracas con mi abuela paterna, pero tengo mi conexión con mi mamá, que vive en la costa, todo el tiempo con mi mamá, por vainas de la vida, ya sabes, a los 30 años muere mi abuela paterna en enero y 5 semanas después muere mi madre. O sea, Chu. fue así, ¡pah! O sea, adicional a la gente cercana, mi mejor amigo que también falleció, o sea, hay cosas que han pasado, pero de mis círculos, mis núcleos más cercanos, pues bueno, papá, mamá, hermana, abuela que cría, o sea, fue, y todavía al momento de hoy, por eso es la razón por la que busco el psiquiatra, de hecho. O sea, yo en Venezuela busqué, fue psicoanálisis. Mi abuelita paterna no me dejaba ir a un psicólogo. Ella decía que yo no estaba loca. Pero a mi abuela le daba un yello. Yo, de hecho, tengo en mi rutina de stand-up ese chiste. O sea, es como, güey, quiero ir a un psicólogo. No, mientras le daba el yello. Y el yello resulta ser que de tanto investigar es que mi abuela sufría de ansiedad. Porque ella decía, Oh, como a los 12 años, cuando yo llego a Caracas, que empiezan estas taquicardias, como mi padre muere de un infarto, bueno, de un infarto, a los 34 ay, años de edad, espera, pausa. ¿De qué se mi, murió mi entonces? padre, O sea, si quiero mi oír padre, contar. mi padre realmente muere de una sobredosis de droga. Ah, Pero ya. por la edad tan joven, evidentemente le da un infarto y no Ya. aguantó, su corazón no lo resistió, evidentemente. Pero básicamente fue una sobredosis de droga. No te preocupes de hablar, o sea, bueno, si es que no quieres hablar de ese tema, no hay ningún problema, pero ¡No! yo, la verdad,
yo soy una persona que he tenido como 1000 encontrones con miles de sustancias, así que lo que menos hago es jugar a la gente, de hecho, lo que menos hago es jugar a la gente en general ya, porque la verdad he hecho de todo, cosas que yo Sí, creo que no, no no, te no. imagináis nada. No, Entonces, seguramente. Pero no tengo problema en hablar de eso para nada. Y bueno, ese tema del infarto, esa mentira del infarto, sí habían temas cardiológicos en la familia. Cuando estas taquicardias se hacen muy fuertes, tenía yo 11, 12 años, una niña. Ya en mi casa en Caracas, como no es la capital, ya no es la premonición, es que algo está pasando, me lo llevan al cardiólogo y cuando estoy el cardiólogo, el cardiólogo le dice a mi abuela, ella sufre de ansiedad. Ahí yo recuerdo por primera vez cuando alguien dice, ella sufre de ansiedad. Yo no tenía ni idea de lo que era la ansiedad. no, Mi po. abuela dice, igual que yo que sufro de soledad. Vamos. Y ya, se acabó el tema. Es que esa es la cosa, la gente para atrás, yo hice un capítulo el pasado, el antepasado, sobre las generaciones, ¿cachai? Y como que ahora, por ejemplo, se dice, claro, que la generación Z, que son los más chicos, son gente como mucho más llorona, más depresiva, que son débiles, qué sé yo. Y la gente, bueno, de la edad tuya, por ejemplo, o sea, de la edad mía para arriba, que sería, yo soy como, digamos, el último millennial, y de ahí para adelante, o sea, para atrás están como la generación X para atrás. Son como las generaciones fuertes. Y la verdad es que no, o sea, la psiquiatría, ponte tú, empezó y la psicología empezaron como en 1700 y como en 1830 empezaron ya como a crearse como la fundación de la psicología, qué sé yo. Entonces, la gente siempre ha tenido problemas. Lo que pasa es que como que antes era como, yo, bueno, de hecho, de lo que busqué en ese capítulo era como que habían como unos casos de gente y había una mujer con la hija tomándose un café o una cerveza, la entrevistaban y decían, o sea, yo no le podía hacer a mi mamá que tenía ansiedad porque, o sea, a golpes me sacaba la ansiedad, ¿cachai? O sea, ¿qué ansiedad me estás hablando? Ándate, No hay ¿cachai? tiempo, vámonos, no No hay hay tiempo tiempo, para estar. pero eso no soluciona la ansiedad. Lo que pasa es que la reprimes y eso se empieza a dar en otras cosas. Por ejemplo, hay gente que empieza a abusar de las drogas, gente que empieza a abusar del alcohol, de los ansiolíticos, se le cae el pelo, te salen manchas, te da cáncer, ¿cachai? Tenéis problemas con la comida o problemas con, ¿cachai? Con el colon irritable. Hay un montón de cosas, ¿cachai? La piel, hay gente que le sale psoriasis acá. Es Impresionante, enfermedades impresionante. autoinmunes, ¿Sí? tu cuerpo reacciona y es verdad. Fíjate que yo tenía problemas con el colon de toda la vida. Yo sufro de colon irritable, ya es una patología. Y recuerdo que cuando me fueron, tuve problemas con las hemorroides y todo el tema y voy al médico porque no he ido al baño, por lo que sea, whatever. Cuando me hacen el examen, que el hombre me anestesia, el doctor, obvio no pudo hablar conmigo ese día, tuve que ir ya sobria, sin anestesia y cuando voy a la cita, el tipo me dijo, tú tienes que llorar. Y yo, ¿qué? ¿De qué es esto? Estoy hablando con un científico, le decía yo. O sea, era como, ¿cómo que llorar? Y dice, claro, tú tienes demasiadas emociones reprimidas. En el momento que te puse no había terminado de entrar la anestesia a tu cuerpo y tú estabas llorando. O sea, yo todo el examen, dormida, anestesiada, yo lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. Es más, a mí me anestesiaban en el dentista y yo salía del dentista con ganas de llorar. Y yo, o sea, cuando el médico, el gastroenterólogo me dice eso, yo así, tú tienes que manejar tus emociones. Total que yo de tanto, no sé, mi psicoanalista siempre dijo que yo al final tuve una muy buena personalidad porque justo me dijo, tú con toda tu infancia, todo lo que viviste, las separaciones, tantas vainas, tú pudiste haber caído en adicciones fuertes, pero no, o ser violenta, pero no, no soy violenta, no caí en adicciones, bueno, a menos que sea el cigarrillo que maldita sea, no me puedo quitar el pinche vicio, pero bueno, Yo te puedo ahí mandar voy. un libro para eso, se puede. O sea, mira, yo te digo, yo creo que todo se puede. O sea, yo he Sí, parado claro. todo. Yo he parado de jalar cocaína, de tomar alcohol, de tomar pastillas y paré el cigarro. ¿Cachai? O sea, el cigarro de hecho sí es de los que más cuesta, pero se puede. Y la cuestión es como que cuando tú lo dejáis y lo lográis dejar y como que te olvidáis de la cuestión, dejáis de ser tan ansioso. Porque el cigarro, ahí te voy a mandar un libro, después te lo mando, que es súper bueno, se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Y te lo lees y como que te abre como la cabeza y te da como vuelta con argumentos lógicos de por qué es como pura mentira lo que uno se dice para fumar y como que la verdad es esta y como que después de que abrís los ojos decís como, sí, en verdad quiero parar de fumar.
como que te dice tú puedes fumar hasta que te termina el libro, y mientras vas leyendo el libro llega un punto donde ya estás como media chata de seguir leyendo sobre el tema, pero como que sabéis que el libro como que tenéis que terminarlo porque queréis dejar de fumar, a menos que lo dejé ahí. Entonces como que llega un punto donde como que tú empezás a decir, ¿sabéis qué? Ya quiero que se termine rápido este libro, o sea, quiero dejar de fumar. Y empezáis como a leértelo rápido para llegar ese día donde tú llegas y dices, ya, ¿sabéis qué? Ya, ya, qué asco esto, ya no quiero más de esto, no quiero más. Y te lo juro por Dios que hay asqueado, así te dan arcadas, porque te dice, ahí tienen, bueno, te lo voy a mandar, te dan arcadas, y como Mándamelo. que, y al día siguiente es como, soy libre. Y esa sensación de libertad te da como una motivación, que son como los 4 o 5 primeros días, que es lo más terrible, y después como 3 semanas como mentales, y Claro, después de eso, la cuestión es como que tenés que cambiar el switch, que como el tema de la sustancia funciona un poco así, que es como uno tiende a romantizar las cosas. Tú me cuentas que no has tenido problemas con las sustancias, ¿cachai? Yo sí, o sea, como, claro. digamos que hemos tenido como, no los mismos problemas, pero los dos, por ejemplo, sufrimos de ansiedad, pero en tu caso lo paliaste con tal vez reprimirte y explotar, y yo en cambio me fui para el lado donde sí me fui a las Donde adicciones duras y sacas. estuve mal y qué sé yo, y la cosa es que es como que cambié el switch y en el fondo decís como hacer una vida donde no necesite estas sustancias para escapar sobre mis emociones. ¿Cachai? En vez de Claro. reprimírmelas y aguantármelas y estar así todo el rato, es como eh, las ahogo en alcohol, las ahogo en cigarros, Exacto. ¿cachai? En Y esa drogas. cuestión Sí, al sí, sí, final de sí. cuentas es como peor, pues, ¿cachai? O sea, yo tuve un ataque al corazón, o sea, tengo Wow. 40, ¿cachai? O sea, el año antepasado, 38 años, me podría haber muerto, Wow. Te pero pudiste, claro, total. no, y espérate, 2 días después me empezaba todo, una semana después me empecé pero decía, no, hoy día no me va a pasar nada porque ahora lo estoy haciendo responsablemente porque estoy jalando más lento. ¿Me entendí? Es como que es así la mente cuando estoy vuelto loco, vos, pero bueno, bueno, yo creo que tú cacháis que la salud mental es una cosa más compleja que solamente la ansiedad, el esto, hay miles de cosas ahí entre medio, ¿cachai? Total, es súper interesante. Bueno, total que yo traté de buscar, Ale, de buscar ayuda, y, o sea, lo dije antes cuando yo no podía pagar, evidentemente se lo dije a mi abuela, así que, pero yo sin saber qué carajo era la ansiedad, simplemente dije, quiero ir a un psicólogo, y mi abuela y que no, tú no estás loca, tú no estás loca, tú no puedes ir a un psicólogo. No, 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 ya pasó. Pasó, empecé a trabajar, no sé qué, a independizarme un poco, y por una ruptura, mira esto, por una ruptura, por un desamor, yo no aguantaba el dolor en el pecho porque es normal de una ruptura, de un desamor, todo este tema, y le digo a mi mejor amiga, le digo, necesito ir a un psicólogo, yo no puedo con esto, yo no puedo vivir con este dolor aquí, alguien me tiene que ayudar a quitarme esta vaina. Entonces, bueno, te voy a dar el teléfono de mi psicóloga, no sé qué, y empiezo el psicoanálisis, es una psicoanalista, y estuve 6 años con ella, estuve 3 años, paré como por 3 años, y luego volví con ella 3 años más. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, yo estuve, eso, de tanto, 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 que imagínate, ella está en Venezuela todavía y la acabo de contactar. Tengo que contactarla y empecé terapia con ella otra vez. O sea, la llamé así, oye, que por favor, Julieta, te lo pido, y se ríe. Dice, pero si ya, pero ¿cómo? Yo te puedo recomendar a alguien de la misma, ella es lacaniana. Me dice, lacaniano igual, yo, no, 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 tiene que ser tú, tienes que ser tú, por favor, en línea, te lo pido. Ya está So, bueno, aburrida, tío. empezamos a hacer terapia. Ya está aburrida, ya. No, por favor, no, no más historias, no. ¿Hasta cuándo tú? ¿Hasta cuándo tú? Soy pésima Total, psicóloga, ¿por qué me sigue llamando? no te voy a ayudar. No, mentira, mentira. Total que estuve con ella 6 años, 3 y 3, y descubrí muchas cosas de mí. Pasaron, si me pongo, ya no lo recuerdo tanto, Ale, pero creo que no tuve tantas crisis. Claro, acuérdate que yo no sabía lo que me sucedía. O sea, yo no tenía Sí, vos. conciencia de lo que me estaba pasando. Yo Podéis seguía tener la pensando que eran crisis premoniciones. y te sentís mal y sentís todos los síntomas, pero no tenés idea qué es lo que es. Hasta que un día te dicen, ¿sabes lo que pasa? Lo que tú tienes es un ataque de pánico, es una crisis de ansiedad. Y en ese momento es como que te haces consciente y empezás a entender. Ahora, eso no soluciona el problema porque lo podéis seguir teniendo y ahí hay toda la otra cuestión. Pero por lo menos saber, te lo juro que a mí, cuando me dicen, a ver, no sé si te ha pasado, yo estuve el año
antepasado, que fue, yo creo, el peor año de mi vida, no sé por qué estuve tan deprimido, una suma de cosas. Y llegó un punto que era como que me despertaba en la noche 2 o 3 veces con ataques de pánico. O sea, como que me despertaba así como, no sé, por ejemplo, quería ir al baño y esa sensación de me desperté y sentía como que no podía respirar y que me iba a desmayar y como que me despertaba así, voy a la Horrible. clínica, voy a la clínica. No, ya, bueno, o sea, cálmate, me voy a acostar de nuevo. Y me pasaba 3 veces en la noche. Me pasaba cualquier cosa, Wow. sentía un mareo y al tiro a la clínica. Era tanto que los doctores ¿cómo se llama? Ya me conocían. Y era tanto que después fui a un neurólogo porque se me empezaron a olvidar las cosas y me costaba pensar. Y yo pensé que me estaba dando Alzheimer. Y literal ha Wow. sido, onda, pero en verdad, o sea, yo no podía conversar así como estoy conversando contigo porque no me concentraba, era como que era tanto el estrés mental y era tanta la ansiedad que me costaba pensar y me costaba acordarme. Y yo de repente, por ejemplo, no me acordaba lo que pasaba el día anterior, no me acordaba lo que pasaba una semana antes, era terrible, la Wow. ansiedad explotada tiene ya pero efectos nefastos. Sí. Y fui a un neurólogo y el neurólogo me decía, así, es tanto el estrés que tiene en la cabeza que está como bloqueando la capacidad del cerebro de retener la información. Y me decía, no trates de acordarte de las cosas, búscate un psicólogo. ¿Cachai? Y bueno, y ahí yo estuve con psiquiatra y todo el cuento, pero bueno, ya, para no hacerla más larga porque puedo seguir eternamente. Pero te entiendo perfecto, eso es lo que voy. Impresionante. Bueno, yo estando en terapia, te digo, con terapia empecé con el desamor y Julieta, mi psicoanalista, me dice, ok, yo estaba muy deprimida. O sea, yo lloraba, yo me levantaba y lloraba. Una depresión de estas que suceden cuando hay una ruptura, cuando pasan estas cosas. Sobre todo en mi caso, que las separaciones ya venían siendo algo fuerte, ¿no? Pero claro, yo estoy Claro. empezando apenas el psicoanálisis. Entonces ella me Ahora, manda a un igual, psiquiatra. una pequeña, se nota como que, a ver, yo ya llevo años de terapias y leyendo y aprendiendo y se nota que una persona ya cacha sobre el tema cuando es capaz de como analizar, o sea, la forma que tienes de analizar el tema tuyo es como que lo analizas de afuera, y, o sea, ya sabes de dónde vienen ciertas cosas, entonces como que es un poco más fácil atacarlo, que es un poco de lo que hablo, que en el fondo es racionalizar las cosas, ¿cachai? Porque eso, Claro, eso es más tú fácil, sabes pues. que yo creo que es algo de personalidad, digo yo, lo asumo, que me gusta mucho, soy actriz y creo que como actriz, soy actriz de teatro, la verdad, creo que el teatro es totalmente diferente a la tele y al cine y formarte como actriz de teatro es interesante, muy interesante, pues tienes una hora en vivo para hacer algo, o sea, no puedes, no van a cortar, te equivocaste y no lo van a volver a grabar, es que tienes una hora para hacer un personaje y tienes mucho tiempo para crearlo, para tal, y eso hace que te vuelvas muy observador, porque nunca Sí, sabes po. cuándo te va a tocar un Alessandro, ¿sabes? Tú nunca sabes si en algún momento me llama un director y me dice, ¿qué crees? Tengo este personaje de este chico que vivió esto, esto y esto y esto. Sí, y es como, mierda, en mi vida he visto a alguien así. Pero si observo a la gente es como, ok, podría trabajar ese personaje porque, no sé, te tocó hacer de prostituta. Ah, bueno, ok, yo he conocido una prostituta y más o menos, entonces eso te ayuda. Y bueno, te vuelves muy observador, muy, muy observador. Y yo creo que de siempre he sido muy observadora de chiquita. Y de hecho me pasó que cuando empecé el psicoanálisis, en el psicoanálisis, no sé si has hecho psicoanálisis, pero en el La psicoanálisis, verdad, mira, no sé si he hecho psicoanálisis en sí, pero los psicólogos que he tenido han sido como más como globales. Y el que tengo ahora como que agarra un poquito de todo, ¿cachai? ya, ok. Y Pues bueno, bueno, mira, igual en el tengo dos terapias, psicoanálisis porque tengo una, otra que es cognitivo-conductual, que eso es lo que te iba a decir esa, después más adelante. eso es lo que, ajá. En el psicoanálisis, el psicólogo está atrás de ti, está Claro, aquí. Y te sientan, te ponen en un diván, ¿vale? El claro. diván, el bendito diván. Sí, Ok. sí, sí, cacho, con la Antes de, clásica. hay todo un proceso para llegar al diván. No, no siempre llegas en el primer momento, todo lo contrario. De principio, el psicólogo necesita verte y la terapia es de frente. De frente, de frente. Y pues el psicoanálisis es muy lento porque es que tienes que escarbar mucho, tienes que escarbar y escarbar y escarbar, y no nada más tú, buscar tus padres, tus hermanos, tus círculos. Entonces es muy largo el psicoanálisis, muy largo. Y para pasar al diván pueden pasar 3, 4, 5 años para pasar al diván.
¿no? O sea, el tiempo de frente con el psicólogo, porque él tiene que entenderte, él tiene que saber de ti tanto, y entonces duras mucho tiempo, años de frente. Yo pasé el diván como a los 6 meses, Ya, perfecto. porque ya yo llegaba con el dolor, con lo que fuera, ¿no? Porque a todas estas yo llegué jalándome los pelos con un dolor. Yo no, porque el tip me duele, quítame esto. Y la psicóloga sí, la psicoanalista, ¿qué? No, yo no quiero que me hables de tu relación, yo quiero que me hables de tus papás. De mis papás, no, de esto, del muchacho que me dejó, de la mujer, de la... No, no, háblame de tu mamá, háblame de tu papá, háblame de tal, háblame de tu familia, de dónde eres, tal. Y eso fueron 3 sesiones que yo no, 3, 4 sesiones que yo no hablé del desamor. Yo nada más hablaba de dónde nací, quién era mi papá, cómo tal, mi mamá, mi hermana, bla, 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 todo este tema. Y claro, todas estas, lo que te iba a contar, ella me remite a un psiquiatra. Bueno, entonces, ella me remite a por primera vez a este psiquiatra, me mandan Ribotril, clonazepam, y entré en pánico. El Dije, clonazepam esto te es dio pánico. adictivo, porque yo sé que yo soy adictiva. Ya yo fumaba y tal, tomaba alcohol, y yo dije, no, esto es, en mi cabeza, rápidamente dije, esto es adictivo. Me lo tomé, ponte, un mes, mientras estaba con la depresión y el dolor del desamor y tal, y me lo quité. Pero me lo quité así de que más nunca lo tomé. O sea, no. Y cuando vuelvo al psicoanálisis, porque era como unas vacaciones, creo que era Navidad, bueno, la psicoanalista me regañó y tal, no puedes quitártelo así, que yo ayer no lo tomo, no, porque eso es adictivo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Bueno, en fin, lo que te contaba, paso el diván muy rápido, y era lo que te iba a decir, ¿por qué el psicólogo está atrás? Porque cuando hablas en el psicoanálisis y le hablas atrás, estás llegando, o sea, como que hay todo un tema físico que va al cerebro rápido y te ayuda a escarbar más. O sea, es como, Bueno, ajá, le sí. estás hablando así al De psicólogo y hecho, estás realmente es no sé si has visto, escarbando. ¿cómo se llama esto? Como programa o has leído sobre temas, bueno, de, ¿cómo se llama? La postura corporal y gesto y qué sé yo. Hay un tema, no me acuerdo para qué lado es. Si tú ves a alguien y tú ves a alguien ese que está mirando hacia arriba, hacia un lado, hay un lado donde uno está inventando cosas y hay un lado donde uno está recordando cosas. Entonces, Así quizás que es. eso mismo es como que en el fondo es como automático. Si te ponen atrás la persona, te obligado como a tirar para atrás, entonces por ende, estás como obligado a ocupar tu cerebro y ponerlo en modo recuerdo. ¿Cachai? Exactamente. Y bueno, yo pasé muy rápido al diván justo porque ella me decía, tú vienes acá y ya casi traes la solución del problema. O sea, yo llegaba y que, no, porque fíjate tú, me dio como una gripe, pero yo estoy segura que es emocional. ¿Por qué? Porque la gripe, porque claro, además me ha interesado el tema del PNL, hice un taller una vez, entonces, de las emociones, de las creencias, de las no creencias, todo eso me ha interesado y como que me queda en el cerebro y voy y que, entonces las gripes, las enfermedades que están conectadas con las emociones. Entonces ya yo llegaba al psicólogo y ella me decía que no, yo te tengo que pasar el diván ya porque tú ya estás llegando con la solución. O sea, ya tú estás llegando con, tengo este problema, lo desarrollas y lo concluyes. Y entonces creo que es por la muerte de mi papá. Una cosa así, ¿sabes? Y la psicóloga y que, ok, sí, tiene lógica, tal, tal, tal. Bueno, total que nada, estuve en terapia por mucho tiempo. No recuerdo, justo lo hablé con ella hace poco, que la volví a ver, no recuerdo si me daban crisis, siempre he tenido trastornos de sueño, siempre, Bueno, en la la ansiedad adolescencia es mucho terrible. A mí a más. veces me pasa y no puedo quedarme dormido. Y cuando pienso que no me voy a quedar dormido, no me quedo dormido. Y de Es repente peor. estoy a las 5 de la mañana y es como ya, así como dicen en Venezuela, ya que coño me despido. Me pongo a dibujar, hago flexiones de brazos, no sé, cualquier cosa, porque la verdad ya hay veces que ya como que logro pasar la desesperación hasta donde ya digo, ya sabes que ya en verdad no voy a dormir. Y eso es Tal pura cual, ansiedad, es pues. horrible. Y además a mí me pasa que yo tengo parálisis de sueño. Entonces, Ah, también el me no pasó, terrible esa dormir, cuestión. horrible, horrible. Y llegó un momento en mi vida, Ale, que yo dejaba de dormir justo para que no me pasara, porque me pasaba todos los días. Te puedo hacer Entonces, una era, pregunta, no puedo dormir, te puedo hacer no, una sí, pregunta. claro. Tú, ¿qué medicamento estás tomando ahora? Sertralina, clonazepam y quetiapina. Ya, te siguen dando esas cosas de parálisis de sueño, ¿no? Ya no tanto, Ya, muy mira, poco. yo la quetiapina, pues bueno, yo creo que ya cacháis de medicamentos. Tení, bueno, el clonazepam, que es un ansiolítico,
están los medicamentos Z, que son los para dormir, que son como los primos, como la sopiclona y esas cosas, que son medio ansiolíticos, medio hipnóticos, qué sé yo. Después están los antidepresivos, como la sertralina, o el bupropión, o qué sé yo. Está, o el escitalopram, que está Ujú. los estabilizadores de ánimo, que son como la lamotrigina, que son como para la bipolaridad y qué sé yo. Y el litio, Ujú. que el litio para mí es una cuestión así, o sea, el litio es una cuestión que no, malo, 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 así que hace mal al cuerpo. No, en serio, hace mal al cuerpo, se te mata los riñones. Yo he leído, 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 Wow. leído. No, te mata los riñones. Si un día te dicen que eres bipolar y así te dicen que tomes litio, por favor, deja ir a esa persona y búscate otra alternativa. Yo he visto videos de Ok. una mina que lleva como 10 años teniendo bipolaridad tipo uno con obsesión y todo el cuento, y dice, no quiero tomar litio porque cacha que va a terminar con diálisis, porque te mata los riñones, ¿cachai? Wow. No, sí es Wow. terrible. Yo por eso ya no le hago a los psiquiatras, pero yo pienso que al final de cuentas lo que a ti te funcione, te funciona. Lo que sí te quería decir es, bueno, lo último son los antipsicóticos. Los antipsicóticos lo que hacen, como la risperidona o la quetiapina, o otro más, tú tomas un antipsicótico, ¿no? O lanzapina, o itopiramato, bueno, esas cosas lo que hacen es como que si el cerebro tiene como una velocidad de 100 RPM, te la baja como a 70, para que como está en 70, no pensís tanto, por ende, andís menos ansioso, andís menos esto, andís esto. Exactamente. El Así tema de la es. quetiapina, yo tomé quetiapina, porque también está, el año antes, te digo, yo no podía dormir, pero la quetiapina me empezó a aumentar este tema ¿cómo se llama? De las parálisis de sueño. O sea, de repente me venían unos choques eléctricos así brutales que me empezaba a retorcer en la cama y me tenía que parar y pasaba Wow. 4 horas, después me iba a acostar y sentía así, una cuestión, como un choque eléctrico. No, no, te lo juro. Y paré la quetiapina y te lo juro que la paré y se me pasaron. No, a mí me Así, funciona. Además, yo sueño todos los días de mi vida, sueño, o sea, recuerdo el sueño, todos los días. y no te Y da cuando sueño al tomo día la... siguiente. No, no, para nada. Mira, Bueno, mi dosis es de la menor, 25 miligramos, me tomo la mitad. O sea, básicamente es ah, no, a mí me para tenían dormir. con 100. No, imagínate, no, no, Ya yo tomo estúpido al día nada. siguiente, ya, sí, pues bien Y poco. es para, justo para, y me lo explicó la psiquiatra, me dice, es que lo que necesito es que tu cerebro baje, o sea, tu cerebro se calme y diga, es momento de dormir, va. Y de hecho los sueños son más vívidos, eso sí me pasa. Cuando tomo quetiapina el sueño es más vívido. Entonces es como, pero son sueños bonitos, no son pesadillas. Entonces es como, Claro, por lo menos, soy claro, ya. feliz. Pero la quetiapina, de hecho, tengo como 2 semanas que ya no la tomo. No es algo, se lo dije a la psiquiatra, ella ya me está quitando la sertralina, ya, porque ya tengo mucho tiempo tomándola por la misma pandemia, no la vi y todo este tema. Entonces ya me la están quitando. El ansiolítico se queda solo para crisis, como siempre lo he tenido. Yo el clonazepam solo lo tomo para crisis. Ya está en mi cartera, tiene que estar Ahora, conmigo todo el día. o sea, más que consejo es como pregúntale al psiquiatra que te da el clonazepam si te puede cambiar por clonazepam, porque el clonazepam da sueño y el clonazepam es una versión más moderna. Pues tú caché que los ansiolíticos hay harto, está el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, Alprazolam. eh, el diazepam y todas esas cuestiones. La cosa es que la mayoría de estas weas son antiguas, tienen como de los años 60 y te dan mucho sueño Claro. y te dejan muy aturdido. Aunque si tomáis poco no pasa, pero la cosa es que el clonazepam, la gracia que tiene es que es un medicamento que no da sueño, ¿cachai? Y te quita la Ajá. ansiedad. Entonces solamente te hace la parte como de relajo, como que hay como más piola, pero no sentís como ese aturdimiento, ¿cachai? Entonces, Ya. por lo menos a mí, de todos los que he tomado, y lo he tomado para entretenerme también, así que sé de lo que hablo. A mí porque Ahora tomo ese. realmente, como lo tomo en crisis, solo en crisis, no logra darme sueño. O sea, son 4 gotas en el momento de crisis y justo lo que hace Ah, es, tomáis poquito ¡fua!, ya, quita la perfecto. crisis. Sí, sí, es poca la dosis también. Y no la tomo constante, es cuando tengo una Y crisis. así estoy teniendo, por ejemplo, muchas crisis, o sea, tienes constantemente crisis, ponte tú, en una semana. ¿Dirías que tienes todos los días una crisis de pánico, una vez a la Me- semana? Antes de la medicación, podría decir que me pasaba constantemente. Por eso creo que acepté la medicación. Yo no quería, yo estaba negada a medicarme por tabúes, por tabúes. O
sea, yo era más de terapia, yo prefiero ir a terapia, pero empezó el tema de pagarla, pues estoy Claro. migrando, ya sabes, cuando uno migra, pues la cosa no está fácil, hay que trabajar y todo el tema, entonces no podía pagar la terapia. ¡Magia! Sí, te estaba comentando que yo estaba negada a la medicación, pero fíjate, estuve 6 años en terapia, migré, me vengo a México y tal, y ya por la terapia, ya yo sabía que venía una crisis. Ojo, yo sabía que era ansiedad, punto. Yo no había investigado, yo nada, yo simplemente era como, empezaba como a sentir esta sensación en el corazón y yo decía, ok, viene algo, estoy preocupada. Y ya, estoy preocupada, piensa en otra cosa, bla, 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 ta, ta, ta. Conozco a la que actualmente es mi mejor amiga, que también es ansiosa, tiene ansiedad generalizada, y en vinos, cosas, hablamos y me cuenta que ella es ansiosa, que va a terapia, que tiene psiquiatra, que tiene todo, y yo era como, a mí me pasa lo mismo, o sea, como que sí sabía que había algo en mí, pero no tenía claro las cosas, ¿sabes? Entonces era cuando ella empieza a hablar de sus crisis y tal, yo siento lo mismo, a mí me pasa igual, a mí tal, y no te pasa que cuando sueñas, ajá, y a mí me pasa esto cuando sueño, y tengo esto, y tengo el otro, y con ella descubro que tengo crisis de ansiedad. Entonces, es como, ok, tengo crisis de ansiedad, pero ella era la que tenía el medicamento. Entonces, cuando ya yo pensaba, se pasaba algo que emocionalmente me afectaba, y yo empezaba a sentir esa taquicardia, yo la llamaba. Le decía, Daniela, necesito una de tus pastillitas. Entonces, ok, voy para allá. Entonces me llevaba la natural, la Cepran, la no sé qué tal, la no sé qué tal. Y yo me tomaba y se me quitaba. Listo. Pero mi amiga se va de México. Y ahí es cuando digo, ya te estoy hablando del 2019. Traigo a mis tías de Venezuela, ese día cuando se iban, desde que me levanté, la taquicardia, la taquicardia, la taquicardia, la taquicardia. Y ahí es cuando digo, Daniela no está, mi amiga no está, ya no hay nadie que me pueda dar una pastilla, porque además como que no es fácil, o yo tenía el tabú, yo qué sé, de hablar, de decirle a cualquiera que mira, tienes un clonazepam que me puedas regalar. Además no estaba bien tampoco que le pidiera yo en vez de yo ir al médico. Y ahí fue cuando dije, creo que ya es momento de que yo vaya al médico. Y entonces voy al psiquiatra, le cuento todo esto al psiquiatra, obvio, y la psiquiatra pues me hace el test, me hace todos los exámenes y me dice, pues eres una persona con ansiedad generalizada, por eso los trastornos del sueño. Me empieza a explicar todo esto y es como, los trastornos del sueño, y la sudoración, y empiezo a entender la crisis real. O sea, porque tampoco yo la asociaba con la taquicardia, pero yo no había concientizado que sudaban las manos, que no podía respirar, o sea, un montón de cosas, no lo había concientizado. Entonces, ahí empiezo yo, ok, y le digo a la psiquiatra, no quiero medicación. Y ella así como que, necesito medicarte. Y yo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces me dice, ok. Y yo le decía, es que yo voy a cambiar la personalidad y a mí me gusta ser como soy. Y la psiquiatra me decía, y a mí me encanta como tú eres. ¿Tú crees que yo quiero cambiar tu personalidad y hacerte dormir todo el día y estar... no, o sea, tú tienes una personalidad divina. Yo no querría eso. Yo soy feliz cada vez que tú vienes para acá. Yo, no quiero, no quiero. Total que me manda el clonazepam solo para crisis. Y yo, bueno, ok, va, está bien, va, lo hace. Hasta ahí llegué. Y yo no quiero más, no quiero más, no quiero más. En una de las sesiones le cuento algo que me ha pasado toda la vida y es la muerte. Yo revisaba a mi esposo todas las noches para ver si estaba vivo, mientras él dormía. Claro, o sea, tenía ahí pegado acá la cuestión del... Es cuático el tema de los traumas. Cuático es como fuerte, como... Ajá. Es como... Esas cosas, como que si, son cosas que, claro, si uno las tiene acá y no las procesa, claro, me hace toda la lógica, porque en el fondo tú decís, claro, ya, tenía ansiedad, tenía todo este tema con la muerte, y yo fui porque terminé con alguien. Y el terminar con alguien es lo mismo que una Es muerte, una separación, claro. ¿cachai? Lo único que, claro, la persona está ahí, que lo hace como por un lado lo hace mejor y peor, es como que por un lado es mejor porque la persona sigue estando, entonces como que existe la opción de poder volver con esa persona o verla o qué sé yo, y O la muerte es más hablar, o final, decirle lo que sientes, o decirle claro. no importa, te odio, o te amo, yo qué sé. Pero al final la muerte es final y también es bueno en el sentido de que como es final, te tienes como que hacer la idea de que no hay otra opción más, pero el duelo al final es el mismo. Y Es el esa es la mismo. parte que como que
esa es la cosa que yo de repente me he puesto a pensar, o como que en los colegios, por ejemplo, falta como que eso es una cosa como bastante más útil, por ejemplo, que enseñarte a hacer un montón de las cosas que te enseñan en el colegio en el mundo actual, donde tenéis tanta tecnología que al final de cuentas, o sea, lo que conversábamos al principio, que en el fondo tú sabes hacer tu podcast porque aprendiste sola y están todas las herramientas en YouTube, entonces no hay tanto que necesitas ya que un profesor te enseñe ciertas cosas, pero tal vez sí, por ejemplo, educación financiera, educación psicológica, cómo lograr Inteligencia emocional. Yo siento inteligencia que de emocional. verdad en el colegio falta un tema de inteligencia emocional. Hablar de esto. No pasa nada. O sea, mira, cuando yo, para terminarte mi idea, cuando yo le dije esto al psiquiatra, pero fue una sesión cualquiera que me tocaba, y le cuento esto, le digo, no, bueno, lo que pasa es que como yo, pero normal, yo contándole normal que yo le revisaba la respiración a mi esposo todas las noches mientras él dormía, para ver si estaba vivo. Y cuando se iba a la bicicleta o cuando salía de la casa, yo me despedía del gordo como si yo nomás nunca lo iba a volver a ver. Te amo, quiero que sepas que te amo con toda mi fuerza. Y él, ¿y qué? Voy al supermercado. Yo sí, 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 pero que quiero que sepas que te amo. Por si acaso se moría y que no quedara de mí no haberle dicho que lo amaba. O No, sea, te entiendo perfecto, perfecto, perfecto. y ahí la psiquiatra me dice, El problema ya es que no la puedes, gente que no entiende esta cuestión, bueno, no. Imagínate que, mira, a ti te pasa y tú eres mujer y como que en teoría es como un poco más fácil para las mujeres tener ese tipo de como emociones porque se espera un poco más que la mujer sea más emocional, en cambio el hombre se espera que no sea emocional y dependiendo de con quién te juntas, no te entienden nada esa cuestión. Y a mí me pasaba con mi papá y me ha pasado con un montón de gente y es como que te sentís peor aún porque decís como, ¿cómo puedo ser tan débil de estar como lloriqueando por todas estas cosas? Es peor, es terrible. Así que el manbox, entiendo Ale, yo, por eso digo, yo ya no juzgo a nadie porque entiendo tanto lo difícil que es el tema emocional. Mi mamá, por ejemplo, cuando éramos chicos, y yo antes tal vez tenía todas estas cosas, pero no tendía, y mi papá es una persona que es como súper cuadrada. Entonces, mi mamá, por ejemplo, pasábamos por dentro de los túneles y pasamos por un túnel y se volvía loca y mi papá, ya, pero ya, córtala. Y yo así decía, ya, pues mamá, córtala. Es que cuando me empezaron a dar los ataques de pánico y entendí que eran los ataques de pánico, fui y le dije, mamá, puta, sorry, o da sorry, así, o da perdón, ¿cachai? Toda la vida, puta, no te lo entendía. Y es impresionante porque cuando a alguien no le pasa, no lo entiende y te creen que eres no, loco, ¿cachai? Y en verdad es como que, y esto también yo me he dado cuenta, hay gente que no le pasa hasta que le pasa. Y puede ser gente que era como muy fuerte psicológicamente y de repente le pasa a los 50 años, ¿cachai? Y a esos 50 años le pasa eso y es como, ah, y es como, sí, no veis que no te está, ¿cachai? Que no es bacán sentir esto. exactamente. Y esa es la parte Es, tabú, que es lo que hablábamos al principio, que es la parte que es como que y ahí es donde uno se siente solo, po. Por eso a mí también, por eso a mí me gusta este tema y me gusta, por ejemplo, hablar con eso y lo mismo que decís tú, me gusta hablar con gente y como que ojalá hablar lo más posible y yo encuentro que es muy positivo, por ejemplo, que los niños de ahora, ¿cachai? Tienen como, tal vez todos dicen, oye, es que ahora se deprimen más y son más débiles y tienen ansiedad y no, depresión, pero no es que hablan más del tema. Ellos dicen, yo ya se necesito psicólogo. visibiliza más, ya se habla exactamente, ya un chamo de ahora, un adolescente te puede decir, estoy deprimido. Y claro, en nuestra época tú decías, estás deprimido, imagínate tú. No, bueno, imagínate tú, Ale, que hace poco, cuando nosotros empezamos el podcast con el estudio, que fue en el 2021, exacto, en el 2021, entramos al estudio, estábamos en las primeras grabaciones en el estudio y Pastor, hay un muchacho que entra y dice, ¿de quién es la camioneta azul y tal? Entonces es de ella. Ah, ¿por qué la chocaste? Le dice Pastor al chico, ¿no? Entonces mira que ella es una enferma mental, pero lo hizo a propósito. La cara del muchacho cuando le dijo que yo era una enferma mental, lo asumió con locura, lo asumió con violencia, o sea, la cara se asustó y me vio y que, de verdad, y yo lo veo y le digo, sí, soy una enferma mental, pero todas estas con esta carita, o sea, en ningún momento ni le puse una cara más de, nada, sino como que, sí, soy una enferma Pero en mental. el fondo Y necesita como él, un bullying de vuelta. y Se yo te lo cacho veía ya. y me reí. Luego Pastor y yo nos reímos por la cara de él. O sea,
La cara cuando le dijo, mosca que si le chocaste el carro porque ella es una enferma mental. La cara de terror. Y es como, ¿por qué te da terror? ¿Tienes idea de lo que es ser un enfermo mental? O sea, porque el tabú, lo que venía antes, ¿qué está sucediendo ahorita con tanta información, con tanto acceso, con tanta visibilidad que se le está dando? Que entonces un chamo tranquilamente te dice, estoy deprimido. Y nadie va a decir, estás loco, entonces vas para un manicomio donde te van a hacer electroshock. No, Sí, po. no. O sea, de hecho, electroshock, lobotomía, ¿qué es eso? Yo creo que ya sabéis lo que es la lobotomía, que te meten en una cuestión por acá para la gente que no lo sepa. La lobotomía es de las prácticas más aberrantes que han existido en la historia. Así la psiquiatría era bien tétrica antes, como película de terror. Entonces te metían como una aguja acá, por aquí, y te rompían una parte del lóbulo frontal y te conectaba a las emociones. Entonces, básicamente te convertían en como un robot. Como Ajá. que no dejáis de tener emociones. Y había gente que literal que se transformara como una persona que ya no tenía como aspiraciones ni nada. Ujú, Y ujú. te mataban como el alma, ¿cachai? Como Prácticamente. ¿cachai? Es cuática esa cuestión de la lobotomía. De hecho, no sé si has Es visto muy una película fuerte. que se llama Sucker Punch. No. Es buena, súper buena, es como Inception, pero es otra bola, es más fantasiosa. Es de una mina que está como en un manicomio. Entonces, como que está en el manicomio por razones y la cuestión, no te voy a contar toda la trama para que la veáis. Entonces, ella como que empieza como a generar mundos en su cabeza. Entonces, dentro de uno de los mundos, ella como que no está en el manicomio, sino que la mandaron como en un burdel donde baila eróticamente. Y cada vez que la hacen bailar eróticamente, ella como que se va a otro mundo más. Entonces, tiene como un Inception, como que mundos de fantasía dentro de mundos de fantasía. No, es ¡Wow! la verdad. Y en ese mundo ella es como una guerrera, como toda sexy. Bueno, aparte tiene como toda una onda media sexy porque es como que son cuatro minas que son bien lindas, ¿cachai? Se ponen como chorcitos cortos, pero como que pelean a lo Kill Bill y en otras son como unos soldados con unos robots gigantes y qué sé yo. Es toda una volada y al final, bueno, te pasa toda una cuestión ahí. No te voy a contar el final, pero ve la película, es bien entrete y tiene toda esta volada mental, pues es bien cuática. Bueno amigos, hoy día se acaba. Por hoy día estamos. La idea de esto, porque es una conversa que salió bastante larga, entonces no lo podíamos hacer en un capítulo porque realmente yo sé que me alargo harto, pero esto fue mucho. Entonces la idea es que la siguiente parte la vamos a dejar para el capítulo siguiente. Así que espero que lo hayan disfrutado y que vean el capítulo siguiente, que es la parte 2 de la entrevista de Mayra Dávila, donde hablamos de la ansiedad. Y como digo siempre, para hacer todo lo que tú te propones, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como león.